lumbares. Muy buenos días, tengan todos ustedes, agradezco la invitación, pero sobre todo el honor y privilegio en lo personal de ser secretario de esta valiosa sociedad, y estoy convencido que el programa académico de este congreso es muy importante, con una alta altura académica. El tema que compartiré con ustedes trata de abordaje lateral mínimamente invasivo para fracturas torácolumbares, específicamente corpectomía. Agradezco a mis colegas del Hospital Civil de Guadalajara, el doctor Juan Menchaca, y a los pacientes del hospital por toda su confianza. La cirugía de columna mínimamente invasiva, como todos sabemos, ha ido ganando terreno y hay materias pendientes de casos más complejos, pero en donde ha tenido una relevancia muy importante también. Hablando específicamente de casos como corpectomía, casos como tumores y deformidad. Una visión global, ahora ya en la era del Big Data, si tecleamos estas palabras en Google, tenemos cerca de más de 16 millones de hallazgos con estas palabras, y simple y sencillamente en PubMed más de 4,000 artículos, y la tendencia, como lo ven ahí también, sigue aumentando año con año la publicación en estos temas. Mínimamente invasivo, tenemos que estar convencidos para los que hacemos estas técnicas, y pues es una forma de pensar y una visión diferente de querer resolver la patología de columna. Un caso prototipo, masculino 38 años, accidente automovilístico, fractura L1 a 4 hacia C, manifestación clínica un medular parcial. Posiblemente tendremos este tipo de opciones terapéuticas. Habrá quien diga desde conservador, no le hagas nada, va a ser muy complejo, inoperable, etcétera. Probablemente, no lo sé. Instrumentación posterior toracolumbar, laminectomía, fusión posterolateral. Instrumentación posterior segmento corto, fusión, laminectomía. Instrumentación y estabilización percutánea, corpectomía abierta, placa lateral, instrumentación posterior. Y en lo personal vamos a defender corpectomía mínimamente invasiva. Tenemos que considerar todo el árbol de decisiones en lo que implican estas fracturas toracolumbares, desde la morfología de la misma, los fragmentos, la extensión, lesión o potencial lesión medular, el estado del complejo ligamentario posterior, para decidir también si hacemos una reconstrucción 360 grados, probabilidad de éxito de manejo conservador en algunos casos, si hay politrauma, importante, cirujano, hospital y recursos. Y considerar también si hay un cirujano para abordaje, características del paciente, comorbilidades de edad, entre otras situaciones. Se han descrito distintos abordajes para corregir este tipo de fracturas, desde posteriores, las pediculares, con trapecectomía, siguiendo únicamente el principio de la neurodescompresión, pero ya en la era de un amplio estudio del balance sagital y coronal, pues creo que tenemos que ir más allá. Laterales, abierto, lumbotomía, lateral extracavitario, técnicas mínimamente invasivas, incluso también anteriores directos, toracotomías, laparoscópicas, transtorácicos, retropleurales. En lo personal tenemos experiencia con esto, sin embargo, la lesión, lo sabemos, de supraespinoso, interespinoso, multífidos, longísimos y leucostalis, por toda la manipulación que se tiene que hacer, le ocasiona mucho dolor a los pacientes, y también la corrección en términos de balance sagital y coronal pues no es la más adecuada. Hicimos experiencia también con algunos casos de corpectomía abierta, una prótesis que probablemente algunos conocerán, la JR, en la cual se hace una lumbotomía extensa, se retira toda la costilla, se corta todo el diafragma, se colapsa el pulmón, se hace la corpectomía y se pone este tipo de implantes. Corrige balance coronal y sagital, realiza neurodescompresión, pero
consideramos que es a un alto costo para el paciente, en términos de dolor, en términos de recuperación, en términos de sangrado, 3.000, 6.000 de sangrado en algunas ocasiones. Cuando ganamos experiencia también con técnicas mínimamente invasivas, familiarizándonos con este abordaje lateral transpsoas, pues quisimos avanzar al siguiente paso, hacer casos más complejos, como deformidades. Y ya familiarizándonos realmente con la zona, hacer el monitoreo de las raíces, poder retraer el psoas directamente, pues consideramos que estábamos listos ya para ir al siguiente paso y no hacer un abordaje de este tipo que prácticamente era abrir al paciente de la mitad lateral. Motivados con publicaciones desde el año 2000 del Dr. Fessler, que podría ser factible realizar este tipo de técnicas en cadáver, lo traspolaron a la clínica, varias series ya reportadas, series cortas, 3, 5 pacientes, 10, ya hay algunas con mayor experiencia en los últimos años, sobre todo del doctor Uribe, en donde es factible realizar una neurodescompresión y una corrección del balance sagital y coronal. De tal forma que los objetivos quirúrgicos de este abordaje, de esta técnica, va a ser descompresión de la médula, restaurar el balance, proveer una estabilización para la columna anterior, fijación anterior y posterior para una mejor estabilidad. Indicaciones: cualquier indicación que sea de corpectomía, tumores, trauma, infección, deformidad, presentación aguda. De forma general, la literatura menciona si hay una ocupación, un fragmento retropulso que esté abarcando más del 50% del conducto, hay déficit neurológico, es una indicación para hacer esta técnica. El árbol de decisiones también ya más o menos se ha dilucidado en relación a una fractura toracolumbar que requiere intervención, hay compromiso neurológico, es necesario un soporte de la columna anterior. Una corpectomía lateral mínimamente invasiva es una muy buena opción. La técnica la veremos en algunos videos, desde la posición hasta el cierre, que es importante. La posición no difiere de otras técnicas de mínima invasión, como ya lo vimos, una posición lateral perfecta para hacer un abordaje lateral transpsoas. La planeación es fundamental, hay que situarnos en la mitad del cuerpo vertebral en la fractura y de ahí hacia posterior planear la incisión. Empezamos realizando incisiones de 9 a 10 centímetros, pero incluso con incisiones de 6 centímetros son suficientes para realizar una corpectomía. Exponer solamente la anatomía que sea necesaria, usar tecnología, magnificación, endoscopía, lo que tengamos disponible de recursos, y estar familiarizados con la anatomía de la región. Sabemos que esas fracturas, por ende, van a ser en su mayoría de los casos T12, L1, L2. Y esa zona es muy importante conocer la anatomía y la inserción del diafragma, que va a tener relación precisamente con la costilla T12 y T11. De ahí no es necesario cortar el diafragma, solamente es necesario desinsertarlo. Los abordajes los comenzamos a hacer con un cirujano de tórax, pero al ver que estos tejidos manejaban, cortaban la costilla y que era lo que nosotros queríamos cuidar para hacer el abordaje extralateral, extracavitario y preservar la pleura, decidimos ya mejor solamente hacerlos nosotros. Están avisados por si llega a haber alguna complicación vascular, al momento no la vio afortunadamente. Las zonas de seguridad que también son importantes, y cuando hay un monitoreo hay que realizarlo. En esta publicación reproducimos prácticamente lo que se reporta en la literatura. Ya metimos ahí algunos casos de corpectomías en los cuales pues tenían precisamente resultados favorables en relación a lo que ya conocemos de las ventajas de los procedimientos mínimamente invasivos. A la fecha, en 3 años, llevamos aproximadamente 408 casos con estas técnicas, de los cuales 10 han sido corpectomías, y de esos el promedio de edad 36 años, pacientes jóvenes. Y el sangrado promedio, de entrada yo ya sé que esos pacientes me van a sangrar aproximadamente
de 600 a 1 litro y hay que tener sangre preparada. Sobre todo el sangrado es al momento de hacer la descompresión. Masculino, 58 años, fractura de os patológica con una presentación como cono medular. Ahí vemos el acceso y vemos la compresión. Otro caso, 28 años, caída de 3 metros de altura, nace AD, una O4. Vemos el compromiso del conducto de forma muy importante. Los cortes axiales, ahí la planeación. Colocamos retiramos la costilla, colocamos el retractor. La costilla únicamente es necesario retirar 4 a 6 centímetros. Esta se puede reconstruir al final, ahora con las placas de titanio costales, o lo podemos usar también como injerto, que es lo que nosotros hacemos. Y pues siguiendo cualquier principio de realizar una corpectomía, identificar borde superior, el borde inferior, para identificar los fragmentos y poder realizarla y sobre todo realizar la neurodescompresión. Primero realizamos las disectomías para tenerlo bien definido. Hay que tener en consideración piezas de mano largas y en los últimos casos también pues optimizamos ya con cinceles que prácticamente sacamos los fragmentos mucho más rápido. Ahí estamos haciendo la descompresión, observamos prácticamente ya el saco dural. Colocamos el cilindro telescópico y en este caso colocamos una placa. Ahí vemos el control con una excelente descompresión y prácticamente la paciente a 2 días del procedimiento. Otro caso, 38 años, también fractura L1 por accidente, con una excelente descompresión y corrección del balance sagital y coronal. En este caso, que se le había hecho previamente una laminectomía, se había pasado de urgencia, pero como ven, la laminectomía se había hecho en el nivel superior, no tanto en el nivel que correspondía. Entonces este caso sí lo complementamos con una instrumentación posterior abierta. Este otro caso, un hombre de 31 años, dolor subagudo torácico, paraparesia progresiva, hipoespesia a nivel T8, una fractura patológica T6, T7, que finalmente se diagnosticó un linfoma. Ahí hacemos, esto es el plano que les comento que se tiene que respetar, el plano extracelómico extracavitario, prácticamente con un push, el microscopio, ahí vemos la pleura totalmente preservada. En este caso, como era una fractura torácica alta, hay que flexionar el brazo del paciente para que la escápula no te permita meter el retractor. Y ya se procede a realizar de igual forma la corpectomía. Se coloca el cilindro, el injerto, y el paciente con excelentes resultados, prácticamente 2 días de estancia hospitalaria al tercer día y no fue necesario ni siquiera colocar tubo pleural. Que pacientes con corpectomías abiertas a veces a la semana apenas le estamos retirando el tubo pleural para mandarlo, para iniciar con el proceso de rehabilitación respiratoria. Otro caso, 26 años, fractura L1 hacia D, síndrome medular antero lateral. También con se complementó, tenía lesión de elementos posteriores con instrumentación posterior. Aquí ya está el retiro de la costilla y la preservación del plano extracelómico. Otro caso, 29 años, 3 metros, caída hacia D, aplastamiento, fractura aplastamiento 4. Con esas características, si observan, están violados también elementos posteriores que tenemos que considerarlos. Ahí tenemos la planeación,
prácticamente 6 centímetros más que suficiente, 4 centímetros de costilla, el retractor con los controles. Observamos la pleura preservada y de igual forma a realizar la descompresión. Aquí observamos el saco dural. En ocasiones esos fragmentos están muy incrustados y hay que hacerlo con cuidado para detectar potenciales riesgos de fuga de líquido. Y este se complementó, como vieron, tenía lesión de elementos posteriores con instrumentación percutánea posterior, con excelentes resultados en términos de descompresión, de neurodescompresión y en términos de corrección de balance coronal y sagital. Ahí se observa el injerto y una adecuada descompresión del conducto. Beneficios como conclusiones de este tipo de procedimiento: cualquier paciente que tenga indicación de una corpectomía, pues hay que considerar una corpectomía mínimamente invasiva, sobre todo si ya se tiene experiencia en corpectomías abiertas, se tiene experiencia en técnicas de abordaje lateral transpsoas. Es factible utilizando cualquier tipo de retractor, dependiendo la marca. Cualquier retractor para abordaje lateral transpsoas es útil. Y se provee excelentes resultados reduciendo complicaciones desde sangrado, estancia hospitalaria y entre otras complicaciones. Es posible realizar la neurodescompresión directa y la reconstrucción anterior y posterior, mejorando el balance sagital y coronal, y es factible realizarlo en un hospital público reduciendo las complicaciones mencionadas. El laboratorio es importante. La actualización continua. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Miguel Ángel Andrade Ramos su presentación, le entregamos su constancia.